Jeremías capítulo 51, por favor. Saben, vamos a aprender algo interesante en este capítulo. Vamos a aprender de Babilonia. ¿Han escuchado Babilonia? Cuando tengan a bien encontrar Jeremías capítulo 51, denme un amén. Vamos a contemplar en este capítulo, hermanos, los juicios de Jehová contra Babilonia. Los juicios de Jehová contra Babilonia. Ustedes en la Biblia van a encontrar el nombre de Babilonia. Y aquí en Jeremías capítulo 51, obviamente la palabra Babilonia se va a presentar en varias ocasiones y es los juicios que Dios va a traer sobre la nación de Babilonia, una nación que en la época de Jeremías era toda una potencia mundial. Y aquí en el capítulo 51 de Jeremías nos vamos a dar cuenta de lo que Dios decretó contra ellos. Ahora, en Apocalipsis, Babilonia se menciona varias veces en varios capítulos. Y en Apocalipsis nos damos cuenta que Babilonia es un sistema político-religioso que va a surgir durante los días de la tribulación, durante los días del anticristo. Y cuando leamos el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que el Señor también va a destruir ese sistema político-religioso. Pero aquí nos damos cuenta qué es lo que Babilonia estaba haciendo, hizo y qué es lo que lo caracterizaba. Nos vamos a dar cuenta que Babilonia era un imperio poderoso. Había conquistado varias naciones y de hecho entró a Jerusalén y los tomó presos y los llevó cautivos y todo eso lo permitió Dios. Dios usó a Babilonia para castigar al pueblo de Israel. Pero ahora Dios va a castigar al pueblo de Babilonia porque ellos mismos también pecaron contra Dios. ¿Qué es lo que hicieron? Era una nación muy idólatra. Tenían muchos dioses. Había más de 1000 templos en Babilonia. Imagínense, más de 1000 templos a diferentes dioses. Calcúlenle, si cada templo tenía unos 4 o 5 dioses, ¿cuántos dioses no tenían ellos? Era una nación muy idólatra, lo cual lo hacía un imperio religioso, idólatra, y también tenían poder. Era una nación de alto poder. Sus ejércitos eran gloriosos, maravillosos. Muchas naciones se aliaron con Babilonia para destruir a otras naciones. Y ahora quiero que escuchen lo que Dios hace con ellos. ¿Qué vamos a aprender aquí? En primer lugar, hermanos, les voy a decir lo que vamos a ir notando en el camino. Dios tiene cuidado de los suyos. Y Dios juzga a las naciones idólatras. Ahora, veamos aquí en el capítulo 51 de Jeremías, comenzando en el versículo 1 al 4. En estos 4 primeros versículos nos damos cuenta de que Dios levanta un viento destructor contra Babilonia. La Biblia de las Américas le llama un espíritu destructor. Miren, dice el versículo 1, así ha dicho Jehová. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. He aquí, yo levanto, dice el Señor, un viento destruidor. O sea, Biblia de las Américas dice un espíritu destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. O como dice la Biblia de las Américas, de su tribulación. Nota que dice el versículo 2 que el Señor va a enviar aventadores que la avienten. ¿Qué quiere decir eso? Un viento destructor, destruidor, aquí dice la Biblia. Es un viento que viene. El aventador, hermanos, era una persona que tomaba el grano, el trigo, por ejemplo, y el trigo venía acompañado de tamo. Cuando tú apachurras el
El trigo, para sacar el grano, siempre tiene la cáscara, ¿no? El tamo. ¿Y qué es lo que hacían los aventadores? Lo aventaban y el viento, de una manera natural, se llevaba la cáscara o el tamo. Y lo que caía era el trigo puro. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Que Él va a levantar un viento destruidor, dice aquí, y los aventadores van a surgir para aventar al aire a Babilonia. Y obviamente Babilonia va a ser llevada por ese viento destructor. Es una manera como el Señor está dándonos un panorama del juicio que viene sobre ellos. Va a venir una tribulación sobre Babilonia. Y dice el versículo 3, diré al flechero que entesa su arco, o sea, esa persona que es diestra en el manejo del arco y la flecha, y al que se enorgullece de su coraza, no perdonéis a sus jóvenes. Nota, dice el Señor, destruid todo su ¿qué? Su ejército. O sea que va a venir un ejército de flecheros y la orden de parte de Dios es destruye a todo el ejército. Este viento que viene sobre Babilonia va a destruir a todo el ejército. Dice el 4, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Alanceado quiere decir que van a ser muertos por lanzas. Este ejército que viene contra Babilonia, arqueros, lanceros, todos los ejércitos de Babilonia van a ser destruidos. El ejército que se levantó contra Babilonia, más adelante lo vamos a leer, fue el imperio medo-persa. Antes de Babilonia, los egipcios eran el imperio que gobernaba. Babilonia surge y después viene el imperio medo-persa, con sus arqueros y sus lanceros, y destruyeron a Babilonia. ¿Quién levantó a esa poderosa coalición medo-persa, hermanos? De acuerdo a las Escrituras dice, Dios, yo he levantado un viento destructor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de esto? A través de la historia del mundo, hermanos, cuando surge un imperio, hay algo detrás de ello que Dios ha permitido. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, ustedes recuerdan cuando Hitler se levantó en Alemania para crear un imperio. Él quiso ser un imperio como Roma, como Babilonia, como los medo-persas, como Egipto. Y ustedes saben que ellos, los nazis, llevaron a campos de concentración a miles de personas, millones de personas, 6 millones de personas murieron en esos campos de concentración. Dios, de alguna manera, hermanos, permitió todo eso. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, los Estados Unidos, Rusia, otras naciones que se aliaron con ellos, se levantaron para pelear contra Alemania, contra Hitler, y fueron derrotados. ¿Qué fue lo bueno detrás de todo eso para la nación de Israel, hermanos? Antes de esa guerra, la nación de Israel no tenía una tierra como tiene hoy. Después de esa guerra, las Naciones Unidas votaron y se acordó que ellos regresaran a Israel. Y nacieron una vez más como nación. Pregunta, ¿ustedes creen que Dios estaba detrás de todo eso, hermanos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios permite circunstancias en la vida de Israel para llevarlos a ese lugar que Dios tiene planeado para ellos. Babilonia vino a Jerusalén, destruyó Jerusalén, como ya hemos leído en Jeremías, y se los llevó presos a Babilonia. Y ustedes han leído el libro de Daniel, ¿verdad que sí? Daniel y sus amigos, ¿en dónde estaban ellos? En Babilonia. Pero, ¿qué hizo el Señor? Ahora viene contra Babilonia para regresar a su pueblo a esos propósitos que Él tiene en mente. Entonces, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? Tú y yo tenemos que entender algo, hermanos. Dios tiene un propósito también para su iglesia, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Históricamente, por ejemplo, si leemos en el libro de los Hechos, la iglesia nació en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Jesús le dijo a sus discípulos, no se vayan a ningún lugar
hasta que venga sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces todos ellos, 120, estaban orando. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos como el Señor se los dijo. Y después, en Hechos, vemos cómo la iglesia de 120 creció a 3,120. ¿Se acuerdan cuando Pedro empezó a compartir la palabra? Y la iglesia empezó a crecer. ¿Dónde comenzó todo? En Jerusalén. Pero el Señor les dijo a ellos claramente: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero parece ser como que los apóstoles dijeron: no vamos a quedar aquí en Jerusalén. Aquí no vamos a quedar todos. ¿Qué es lo que pasó? Vino una persecución. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la persecución? ¿Saben que históricamente cuando la iglesia es perseguida como que se apuran a hacer cosas? Una vez escuché a alguien decir: cada uno de nosotros corre de acuerdo al perro que lo viene persiguiendo. Y sí es cierto, ¿no? Si tienes problemas económicos, es un perro muy grande, ¿no? Y andas corriendo para todo lo que da. Si no tienes problemas económicos, es un chihuahuita detrás de ti, no te mueves ni para la izquierda ni la derecha. Tienes problemas sentimentales, de la misma manera. Cualquier clase de problema, si no hay una fuerza detrás que te esté empujando, no vas a reaccionar. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo que ser llevado preso a Babilonia para poder entender que estaban en pecado contra Dios, y ahora Dios está viendo lo que está pasando entre ellos y los regresa una vez más para que entren al plan que tiene para ellos. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que aprender de esto, hermanos? Que Dios de alguna manera va a orquestar circunstancias en tu vida y en la mía para que podamos caminar de acuerdo al plan que Él tiene decretado para cada uno de nosotros. Amén. Por eso todos nosotros podemos decir, como hemos aprendido en las Escrituras, todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Todas qué? ¿Nos ayudan a qué? A bien. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que seamos conformados. Y es la idea. Entonces, vemos aquí que el Señor le dice: mira, este viento destructor va a terminar con el ejército. Ahora, vean conmigo del versículo 5 al 10. Es una obra que el Señor está haciendo en ellos, en Israel. Olvídense de Babilonia. Babilonia va a ser destruida, pero mira lo que Dios le dice a Israel. Porque Israel, versículo 5, y Judá no han ¿qué? Enviudado. No se han quedado sin marido. Porque una persona viuda es una persona que no tiene marido. ¿Saben que la Biblia dice que Dios es marido de Israel? ¿Sí o sí? Ahora, iglesia, en el Nuevo Testamento, ¿quién es la novia? ¿Quién es la esposa del Señor Jesús? ¿Quién es? La iglesia. ¿Alguien aquí es parte de la iglesia? Si eres parte de la iglesia, levanta la mano. Si no, no la levantes. ¿Somos parte de la iglesia? ¿Sabes que somos la novia del Señor? Pregunta, cristianos, ¿el Señor nos ha abandonado? Jesús dijo: yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Va a haber momentos en que parece ser que nuestro amado no está con nosotros, pero el Señor está con nosotros, hermanos. Y una cosa más, el Señor viene por nosotros. Saben que dentro de las bodas judías, ellos se casaban y en algún momento dentro de la ceremonia, el novio viene a la casa de la novia para llevársela a la casa de él. Saben que nuestro Señor, nuestro amado, se ha ido a su casa y va a regresar por nosotros a nuestra casa para llevarnos a su casa. ¿Cuántos están esperando eso, hermanos? Es el rapto. El rapto va a ocurrir, hermanos. Ojalá sea esta noche, ¿no creen? Ojalá sea hoy. Yo quiero ver la Nueva Jerusalén. Es un lugar donde la Biblia llama, es un lugar de consuelo, porque no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y Dios le dice a Israel: Israel, Judá, no han enviudado, no han sido abandonados de su Dios o por su Dios. Jehová de los ejércitos está con ustedes. Y nota lo que les dice en el versículo 5: aunque su tierra fue llena de ¿qué? Nota, contra el santo de ¿quién? De Israel.
O sea, Dios le está diciendo, no te he abandonado a pesar de que tu tierra fue llena de ¿qué? De pecado. Pecaste contra mí, Israel. Por eso te llevaron a Babilonia. Levantaste altares a los Baales. Te entregaste a la inmundicia de la idolatría de las naciones que te dije erradicaras de la tierra que yo te di. Y a causa de eso, di permiso para que Babilonia llegara y los llevara a ustedes presos y tuvieran que pagar las consecuencias de su pecado. Pero no los he abandonado. Hermanos, Cristo Jesús dice en la Biblia, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él murió por nosotros. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermanos? No fue cuando empezamos a venir a la iglesia, no fue cuando nos empezamos a portar bien. Cristo Jesús, hermanos, murió aún antes de que yo naciera por mis pecados. Amén. Y eso es glorioso, hermanos. ¿Qué nos dice esto? Dios le dice a Israel, aunque tu tierra estuvo llena de pecado contra el Santo de Israel, o sea, yo, dice Jehová, no te abandoné. Porque, hermanos, el Señor ha hecho un pacto eterno con ellos. Pregunta, ¿ustedes piensan que Dios ya abandonó a Israel, la nación de Israel? Si tú vas a Israel, hermanos, Israel no es una nación que busque a Dios como nación. Es una nación secular como cualquier otra. De hecho, en Jerusalén, si tú vas a Jerusalén, Jesús solamente es un artículo de venta. Y he estado en Jerusalén y te puedes dar cuenta que Jesús es un artículo de venta. Para ellos Jesús solamente es un negocio. Y recuerdo que entré a una tienda y obviamente me vieron y rápidamente dijeron, este es mexicano. Y se asume que todos los mexicanos somos católicos, ¿no? Entonces este árabe que me estaba ahí tratando de vender algo me saca unas postales, tarjetas postales y la Virgen María y todo ese rollo, ¿no? Entonces cuando lo veo le digo, oh no, disculpa, soy cristiano. No, pues ahora ya le era un hermano también, me sacó otro bonche de tipo, un buen negociante, ¿no? Ahora me sacó otro tipo de tarjetas que todo era cristiano. O sea, tienen un asunto para cada quien. Y estoy seguro que si le hubiera dicho yo que era musulmán, me hubiera sacado también tarjetas de Fátima y toda la cosa. Porque para ellos solamente es un ¿qué? Es un negocio. Jesús no es el Mesías para ellos. Y sin embargo, hermanos, yo no dudo que Dios todavía esté con ellos. Porque Dios es fiel a lo que Él dice, hermanos. Ahora, vean lo que el Señor le dice aquí a ellos, a Israel. Huid, versículo 6, huid de en medio de Babilonia. Babilonia es una nación idólatra. Huye de ellos y librad cada uno su ¿qué? Su vida. En otras palabras, salva tu vida para que no perezcáis a causa de ¿qué? De su maldad. La paga del pecado es ¿qué, hermanos? Muerte. ¿Qué es? Muerte. El alma que pecare, dice el Señor, ¿esa qué? Morirá. La Biblia dice, Dios no va a dar por inocente al culpable. Más, la dádiva de Dios es que, hermanos, vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús. Recuerden, dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si tú me preguntas, ¿cómo es que yo puedo huir de esa condenación? ¿Cómo puedo librar mi vida de la muerte? La respuesta es arrepiéntete. Amén. Es lo que Dios le está diciendo a Israel. Huid de en medio de Babilonia, libra tu vida para que no perezcáis, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, le dará su ¿qué? Su pago. Hermano, tú no quieres estar en el lugar donde el Señor va a traer juicio. ¿Verdad que no sería nada bueno? ¿Se acuerdan de Sodoma y Gomorra? ¿Han escuchado de Sodoma y Gomorra? Pregunta, ¿era una nación agradable ante los ojos de Dios? No. ¿Se acuerdan cómo comenzó la historia de Lot yendo a Sodoma y Gomorra?
Abraham y Lot tuvieron pequeñas dificultades ahí y de repente escoge, Lot, dónde tú quieres ir y yo voy al contrario. Y entonces Lot miró y se dio cuenta que Sodoma y Gomorra tenían pastos verdes. Era un buen lugar para criar vacas, para criar ganado, para enriquecerse. Y él y su familia se movieron para allá. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Sodoma y Gomorra? El Señor un día decretó juicio sobre ellos. El Señor le avisó a Abraham lo que él iba a hacer. Pregunta, ¿Dios tuvo misericordia de Lot, hermanos? ¿Se acuerdan que envió a esos varones para que los sacaran de ahí? Ahora, la insistencia de parte de Dios de que él abandonara ese lugar y las instrucciones precisas, no voltees para atrás. ¿Qué le pasó a la pobre mujer? Se convirtió en ¿qué, hermanos? En estatua de sal. Y como dijera en algún pueblo por ahí, a sal. ¿Verdad que sí? Esa mujer quedó bien salada. Y sin embargo, hermanos, Lot fue rescatado de una manera sobrenatural por Dios. ¿No creen, hermanos? ¿Por qué? Porque el corazón del Señor es de que nosotros huyamos de ese lugar que Dios va a juzgar con todo su poder, hermanos. Y Israel está en Babilonia y Dios le dice, huyan, salvan su vida porque yo voy a destruir este lugar. Es el tiempo de la venganza de Jehová. Y hermanos, si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que el día de la venganza del Señor viene sobre esta tierra, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo que aquí en esta tierra hay mucho pecado? No hay que ir muy lejos, en nuestra amada ciudad. ¿Habrá pecado, hermanos? ¿Habrá pecado? Un montón. ¿Verdad que sí? Y nosotros entendemos la importancia de la santidad. Esto es, no practicar el pecado. Santidad implica apartarse, dejar de ser parte del montón. Tenemos que salvar nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos quieren salvar su vida? La Biblia dice, ¿de qué sirve que el hombre gane todo en la tierra si al final del día pierde su qué? Su alma. Venía manejando por el freeway y me encontré a un 24 hours, ese gimnasio de 24 horas. Así se llama, ¿no? Y ven que tiene unos vidrios grandísimos y se puede ver para adentro. Yo creo que es por diseño, ¿no? Porque estás en el freeway ahí, en el tráfico y estás viendo ahí y como que te entra un sentido de culpabilidad, ¿no? Porque ves que ahí están los muchachos dándole duro y luego volteas y ves tu panza y dices, ¿qué pasó? Y sin embargo, hermanos, ellos están ahí ejercitándose y están haciendo todo y estoy seguro de que son fieles. Porque para tener un cuerpo bonito tienes que ser ¿qué? Fiel. ¿Cuántos han sido fieles en las dietas? A mí ni me vean porque se van a dar cuenta que no puedo. Tengo una bicicleta en el garage y cada vez que la veo le digo a mi esposa, voy a inflar las llantas para bajar esta llanta. Pregúntame si he inflado las llantas siguen con el aire. Porque sé que una vez que yo las empiece a inflar voy a tener que forzarme a ir a hacer ejercicio. Ahora no estoy diciendo que el ejercicio esté mal, hermano, no estoy diciendo eso. Pero lo que sí quiero decirles es de que el ser humano tiende a cuidar su cuerpo mucho y muchas personas son fieles en eso. Y quizás podemos tener bases bíblicas para hacerlo, ¿no? En nuestro cuerpo nosotros somos templo del Espíritu ¿de quién? De Dios. En la Biblia tenemos leyes dietéticas muy buenas que si las siguiéramos estoy seguro todos estaríamos en buena forma y libres de muchas enfermedades. Dios les dio esas leyes dietéticas para que ninguna de las enfermedades que había en la época de los egipcios les alcanzara. Yo creo que si seguimos todo eso nuestro cuerpo puede estar sano y bueno. Pero al final del día, hermanos, ¿de qué sirve que nosotros tengamos un buen cuerpo, estemos físicamente bien, si espiritualmente estamos mal? Al final del día, hermanos, este cuerpo que nosotros tenemos va a ser carne de gusanos o alimento de gusanos. ¿Verdad que sí?
¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Cada vez que te veas al espejo, ve una lata que dice alimento para gusanos. Porque es lo que es al final del día, hermanos. El énfasis no debe estar en nuestro cuerpo. El énfasis debe estar ¿en dónde? En nuestra alma. Está bien si estás todo el día en el gimnasio. Gloria a Dios. Pero también debemos estar fielmente todos los días en la presencia del Señor, hablando con Dios, aprendiendo de Dios. Así como alimento mi cuerpo, alimento mi alma. ¿De qué sirve? Dice el Señor, que ganes todo y pierdas tu alma. El alma es lo más importante que el Señor busca de nosotros. El tiempo de la venganza, el Señor viene, dice, le daré su pago. Nota el versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de ¿quién? ¿Copa de qué? De oro. O sea, en algún momento, hermanos, Dios usó a Babilonia. Fue un instrumento en las manos del Señor. Y eso es algo que a veces no puedo comprender. ¿Cómo es que Babilonia, una nación tan idólatra, tan pagana, tan aberrante y llena de maldad, fue usada por Dios? Pero al mismo tiempo volteo atrás en nuestra historia, en lo que yo conozco de nuestra historia contemporánea, y veo a Hitler y a ese grupo de individuos que querían hacer una raza pura y mataron a tantos judíos. Y sin embargo, hermanos, puedo ver cómo es que todo eso dio fruto para la nación de Israel. Fueron una vez más permitidos regresar a la tierra. La tierra que el Señor les dio, hermanos. Y fue una tierra tan pequeña que ellos recibieron, que a raíz del conflicto bélico que se armó después de que ellos llegaron ahí por mandato de las Naciones Unidas, no solo agarraron ese pedacito que les dieron, sino agarraron un pedazote, hermanos. Y el Señor está con ellos. Copa de oro, dice, fue Babilonia la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. O sea, Babilonia influyó en toda la tierra, hermanos. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Los embriagó. Babilonia, hermanos, permeó todas las naciones. Y es lo que vamos a ver en el libro de Apocalipsis cuando hablemos de Babilonia. El sistema político religioso que va a surgir en la época del anticristo, hermanos, va a invadir toda la tierra. Va a controlar toda la tierra como Babilonia lo hizo en aquel entonces. Ahora, miren lo que dice la Biblia, que ellos se embriagaron, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Nota en el versículo 8, de una manera sarcástica, Jeremías dice, en un momento cayó Babilonia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? En un momento. Y se despedazó. Y le dice a las naciones, gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. En otras palabras, lamenten por la nación de Babilonia que ha caído. Vean si hay alguna manera de que podamos levantarla de su caída, de su dolor. Curamos a Babilonia y no ha sanado. ¿Qué hicieron las naciones? Versículo 9, la dejaron, dice ahí, dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Hermanos, ¿fue un gran juicio? Sí, dice hasta las nubes, hasta los cielos. Ninguna nación, hermanos, quiso sanar a Babilonia porque todos estaban en contra de Babilonia por lo aberrante que era. Ahora, ve el versículo 10. Israel dice esto, Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión, Jerusalén, la obra de Jehová nuestro Dios. ¿Quién está actuando ahí, hermanos? Con la destrucción de Babilonia y el regreso de Israel a Jerusalén. Dios. ¿Y qué dice aquí? Contemos la obra de Jehová nuestro Dios. ¿Qué nos lleva a pensar esto como cristianos, hermanos? ¿Sabes que Dios está actuando en tu vida y obra en tu vida? ¿Cuántos pueden declarar que Dios está obrando en sus vidas? ¿Dios ha hecho milagros en tu vida? ¿Está haciendo milagros? Si yo te pidiera que compartieras algo que el Señor hizo en tu vida en algún momento, ¿podrás testificar de algo que Dios ha hecho? Estoy seguro, hermanos. Cada uno de nosotros tiene una palabra de testimonio, tiene algo que decir. Hace poco estaba en un retiro con los muchachos
y uno de ellos compartió un mensaje. El tema era la aflicción, la adversidad. Uno de los mensajes que más me motivaron y me exhortaron fue uno que venía acompañado de una experiencia personal. Y no hay nada mejor que eso, hermanos. Cuando predicas basado en una experiencia personal. Tiene poder eso, hermanos. Tiene poder. No hay nada mejor cuando un consejero, basado en las Escrituras, te da un consejo acompañado de una experiencia personal, en base a lo que te está diciendo. Y el Señor, a través de Israel, nos muestra que debemos contar la obra de nuestro Señor. Vean el versículo 11, por favor. El Señor manifestará su poder. Versículo 11 dice, limpiad las saetas. Le está diciendo a los ejércitos de Media que se preparen. Limpien las armas, embrazad los escudos, o sea, pulan los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media. ¿Quién despertó el espíritu de esos reyes, hermanos? Jehová. ¿Saben que todos le tenían miedo a Babilonia? Babilonia era un ejército muy poderoso, hermanos. Había unas murallas muy grandes ahí. ¿Quién movió el espíritu de los reyes de Media para que tomaran valor contra Babilonia, hermanos? ¿Quién fue? Jehová. ¿Alguna vez te has sentido acobardado ante un ejército poderoso? Y quizás no literalmente un ejército poderoso, pero un desafío muy grande. ¿Saben que el temor, hermanos, nos paraliza y nos lleva a perdernos de grandes bendiciones? Pregúntenselo a David. Pregunta, ¿él se paralizó ante la realidad de un gigante enfrente de él? No, el ejército israelí estaba paralizado. La misma idea detrás de los espías que entraron a la tierra cuando regresaron dando su análisis, su evaluación de lo que había acontecido. Si ustedes recuerdan, así como el ejército de Israel en los días de David dijeron, ese gigante nos va a matar, ese gigante nos va a destruir. Los espías en la época de Moisés, lo mismo, hermano, dijeron esos espías negativos, no, allá adentro hay gigantes. Somos como chapulines delante de ellos. Y sin embargo vemos a David que no consideró estar delante de un gigante, sino venir en el nombre de un gigante, Jehová de los ejércitos, hermanos. Josué y Caleb no consideraron a esos gigantes. Ellos no dijeron, sí, somos chapulines delante de esos gigantes. Ellos dijeron, nuestro Dios es un gigante delante de esos chapulines. ¿Qué clase de Dios tenemos, hermanos? Un Dios todopoderoso que puede respaldar cualquier desafío que nosotros podamos tener enfrente de nosotros, puesto ahí por su voluntad, hermanos. ¿Podrá respaldarnos el Señor, hermanos? Yo creo que sí. Imagínense, Dios levantó a Saúl. Dios fue el que ordenó que Saúl fuera establecido como rey. Y él fue el primero que estaba sentado en su trono, bien acobardado, buscando a alguien que pudiera vencer a ese gigante y estaba dispuesto a darle la hija. Hermanos, dice aquí Dios al ejército de Media, prepara las armas, prepara los escudos, porque vamos a ir contra Babilonia. Amén. Aquí dice el Señor, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Es el pensamiento del Señor, hermanos. No es el pensamiento de los medos, de los persas, es del Señor. Dice, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Hermanos, Babilonia destruyó el templo del Señor y Dios va a destruir los templos de Babilonia. Versículo 12. Jehová declara lo que va a hacer. Levantad bandera sobre los muros de Babilonia. Cuando dices levantar bandera es poner tu bandera allí. Ustedes saben que cuando estamos peleando contra otras naciones, lo que hacemos al vencer es poner nuestra bandera. Todavía recuerdo cuando Israel tomó Jerusalén.
Y puedes encontrar muchos videos y muchas fotos del ejército israelí cuando entraron a Jerusalén, después de vencer a Jordania. Entraron ahí, hermanos, y puedes ver a los soldados escalando ciertos edificios y poniendo una bandera que ellos hicieron ahí temporalmente y la pusieron en Jerusalén. El Señor les entregó la ciudad y aquí Dios les dice: pongan banderas sobre los muros de Babilonia, reforzad la guardia, poned centinelas, disponed celadas o emboscadas, porque Jehová deliberó o decidió y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Hermanos, cuando Dios dice algo, cuando Dios decreta algo, más vale que lo creamos, porque así va a ser. Amén. Lo que debemos creer. Señor tiene un plan. Tenemos que entender eso, hermanos, y Jehová da instrucciones precisas. Versículo 13. Tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin. Mira lo que le dice a Babilonia: rica en tesoros, ha venido tu ¿qué? Tu fin. Pablo le dijo a Timoteo: dile a los ricos que no confíen en las ¿qué? En las riquezas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero, hermanos, puede venir a ser un Dios poderoso. Babilonia, rica, y dice el Señor: ha venido tu fin, la medida de tu codicia. O sea, es el pago preciso por tu codicia. Recuerden lo que la Biblia dice, hermanos: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, vean lo que hace el Señor. En el versículo 14, Él jura por sí mismo. Jehová de los ejércitos juró por sí mismo. Pregunta: ¿los seres humanos juramos por nosotros mismos o juramos por alguien más grande que nosotros? ¿Cuándo haces un juramento? ¿Se acuerdan? Te juro por Dios. ¿Se acuerdan cuando besaban la cruz? Te juro por mi madrecita querida. ¿Se acuerdan? ¿Por qué jurábamos por nuestra madrecita querida? ¿Por qué besábamos la cruz? ¿Por qué jurábamos por Dios? Porque nuestra madre es más grande que nosotros, ¿no? Dios es más grande que nosotros. Nunca nadie hace un juramento sobre sí mismo. Cuando estás en las cortes aquí en los Estados Unidos, pones la mano sobre tu Biblia o sobre la Biblia, o levantas la mano y dices: juro decir la verdad y solo la verdad. Está haciendo un juramento. Pero nota lo que el Señor hace: juro por mí mismo. ¿Por qué? Porque no hay nadie más grande que Dios. Eso es lo que está enseñándonos esa frase. No hay nadie más grande que Dios. Y Jehová de los ejércitos juró por sí mismo, diciendo: yo te llenaré de hombres como de langostas. Nota, le dice a Babilonia: el ejército que va a venir va a ser como un montón de langostas. ¿Nunca han visto un enjambre de abejas, hermanos, llegar así de repente? Me acuerdo cuando era morrito, quizás unos 10, 12 años. Estaba yo en la casa, en el patio, la casa de mis padres, y estaba yo jugando allá afuera con mis carritos y todo ese rollo, y de repente vi un montón de, yo decía que eran moscas, porque venían volando así en un montón, ¿verdad? Y nosotros teníamos un pino en medio de la casa. Y empezaron a venir así, me espantó esa cosa, porque era una nube como negra, hermanos. Y de repente me di cuenta que eran abejas, y dije: córrele, ¿verdad? Me metí, hasta el perro se vino conmigo a la casa. Uf, metimos. Mi perro era el güero. Metí al güero a la casa también. Y paz, hermanos, todas esas abejas llenaron el pino que teníamos ahí. Y me espanté porque estaba jovencito, ¿no? Entonces dije: ¡wow! Y no podíamos salir de la casa, teníamos miedo a esas cosas. Hasta que llegó mi papá. Y él sí supo qué hacer allí. Pero el Señor le dice a Babilonia: voy a llenar tu tierra con hombres como de langostas. Dice el 14: y levantarán contra ti gritería. ¿Saben qué es gritería en la Biblia? Gritos de victoria. Eso es lo que es. Esos hombres van a entrar gritando victoria. Versículo 15. Mira lo que dice el Señor. Y esto nos recuerda que Él tiene poder, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios tiene poder? ¿Crees que tiene poder? Espero en Dios, hermanos, que estemos buscando experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Mira lo que dice Dios. Jehová de los ejércitos, dice el 15, Él es el que hizo la tierra con su ¿qué? Con su poder. Y dije Jehová de los ejércitos porque aquí Él se está presentando como el general del ejército medo-persa que va a venir contra Babilonia.
Pero recuerden que también es el creador, dice el 15. Él es el que hizo la tierra con su poder. Hermanos, no debe sorprendernos cuando Génesis 1:1 dice, y Dios dijo sea la luz, y fue la luz. No debe sorprendernos. ¿Debería sorprendernos, hermanos? No. Dios tiene poder. El que afirmó el mundo con su sabiduría. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Con sabiduría. Y extendió los cielos con su inteligencia. Nota el 16. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos. Y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. La próxima vez que veas una lluvia muy fuerte y relámpagos y vientos, ¿quién causa todo eso, hermanos? Es Dios. ¿Saben que los discípulos se quedaron sorprendidísimos de Jesús cuando ellos estaban en la barca y empezó una tormenta a arreciar? Y empezaron a luchar por salvar la barca y no podían. Ellos eran marineros, hermanos, eran pescadores y no pudieron. Después despertaron a Jesús y Jesús le dijo a las aguas que se calmaran. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y todos los discípulos se quedaron con la boca abierta, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprendieron cuando Jesús le dijo a todo eso que se calmara? ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo Dios tiene control de esas cosas. Solo Dios tiene poder sobre esas cosas. Y cuando ellos vieron a Jesús calmar todo eso, hermanos, se dieron cuenta que estaban en la presencia de ¿quién? De Dios, porque en sus mentes ellos sabían y entendían que solo Dios puede controlar las fuerzas naturales que nosotros vemos hoy en día, hermano. Y Jesús lo hizo, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Nota lo que dice, versículo 17. Jehová condena la idolatría de ellos. Todo hombre se ha infatuado. O sea, están actuando neciamente y no tiene ciencia. O sea, les falta conocimiento. Nota lo que está diciendo el Señor. Todos los seres humanos son necios y no tienen ciencia o conocimiento. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ¿qué? Su ídolo. O sea que cuando una persona, hermanos, se hace un ídolo, es una persona necia y sin entendimiento o conocimiento. Y debe estar avergonzado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros ahora nos sentimos avergonzados de haber participado de la idolatría? Gracias a Dios yo crecí en un hogar cristiano. Nunca vimos en nuestra casa o en ninguno de nuestros parientes cercanos, porque la mayoría de ellos eran cristianos. Nunca vimos la idolatría de primera mano, como velas en la casa y crucifijos y todo esto, lo demás. Pero recuerdo que en la ciudad donde nosotros vivíamos, la gente hacía cosas raras, hermanos, como ir caminando de rodillas hacia la iglesia. Nosotros vivíamos en el Distrito Federal, en la capital de México, y ustedes saben que la Basílica es un lugar donde la gente hace peregrinajes. Y dice aquí la Biblia, porque mentira es su ¿qué? Su ídolo. No tiene espíritu. La Biblia de las Américas dice, no hay aliento en ellas. Pregunta, hermanos, ¿alguna imagen, alguna estatua creada por el ser humano tiene vida? La Biblia en los Salmos dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienes manos pero no tocan, tiene pies pero no caminan. O sea, son seres inanimados. Y luego la Biblia dice, los que los construyen tales son. Así también son. Ahora, Babilonia, hermanos, tenían más de 1000 templos. Y Dios está diciendo, ustedes son una nación necia, sin conocimiento, y deberían estar avergonzados de estarse inclinando ante imágenes y culturas que no tienen vida. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano, nosotros sabemos que detrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Verdad que sí? ¿Lo dice la Biblia? Imagínate, si ellos tenían más de 1000 templos, vamos a suponer que en cada templo había por lo menos 3 ídolos. ¿Cuántos ídolos había ahí? Si hacemos un cálculo de 3 por templo, más de 3000. Algunos dicen que había como 6000 ídolos
en Babilonia, hermanos. Si aplicamos la verdad en el Nuevo Testamento de que detrás de cada ídolo hay un demonio, hermanos, ¿cuántos demonios había en la ciudad de Babilonia? Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Uno de los mandamientos del Señor es: no tendrás dioses ajenos delante de ¿qué? De mí. Tener dioses muestra necedad y falta de conocimiento. Y deberíamos de estar avergonzados de eso. Nota el 18, vanidad son obra digna de ¿qué? De burla. Ahora no quiere decir que nos burlemos de la gente que anda adorando ídolos, pero es un chiste, hermanos. El ver a una persona que va latigándose y sangrándose de una manera personal, autoflagamiento, cuando se van golpeando a favor de sus ídolos, hermanos, es una broma eso, es un chiste. No debería ser. En el tiempo del castigo, ¿qué va a pasar? Perecerán. Perecerán. Veamos en el versículo 19, hermanos, dice la Biblia, hablando del Señor, quien va a pelear por su pueblo. No es como ellos la porción de Jacob, porque Él es el formador de todo. Nota, Dios es el formador de ¿qué, hermanos? De todo. E Israel es el cetro de su herencia. La Biblia de las Américas dice la tribu de su herencia. En otras palabras, Israel es la herencia de Dios. Jehová de los ejércitos es su nombre. Versículo 20. Mira lo que les dice. Martillo me sois y armas de ¿qué? De guerra. O sea que Dios usa a las naciones y las levanta para castigar o disciplinar a otras naciones. Dios les dice: ustedes son armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros a los que en ellos suben. Asimismo por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes. También quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño. Quebrantaré por tu medio a labradores y a sus yuntas, a jefes y a príncipes quebrantaré por medio de ti. ¿Qué aprendemos ahí, hermanos? Que el Señor usa instrumentos, naciones enteras, para llevar a cabo sus juicios. El Señor está en control, hermanos. Es lo que podemos aprender. Tú y yo somos siervos del Señor y debemos estar bajo ese claro entendimiento. ¿Por qué Jesús vino a hacer la voluntad del Padre? Porque es lo mejor que nosotros podemos hacer como seres humanos. Es un claro ejemplo de humildad delante de Dios. Y recuerden lo que Dios dijo: el que se humillare, yo lo voy a exaltar. La nación de Israel en algún momento, hermanos, se exaltó y cayeron en idolatría y quisieron ser como las otras naciones. Dios tuvo que humillarlos a través de una serie de castigos y disciplina. Pero ahora ya está en posición para volver a ser una vez más lo que deben ser: instrumentos en las manos de Dios. Amén, hermanos. Humillémonos delante de la presencia de Dios, seamos buenos instrumentos y dejemos que Él haga su voluntad. Y vamos a ver lo que dice el versículo 24, hermanos. El Señor no va a dar por inocente al culpable. Y pagaré a Babilonia, a todos los moradores de Caldea, todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ellos van a pagar todo el mal que hicieron en Sión delante de vuestros ojos. Sión es Jerusalén. Entonces el Señor dice: no te preocupes, Babilonia va a pagar por todo lo que hicieron. Y solo quiero leer hasta el 29 con ustedes, ahí vamos a parar. Pero quiero mostrarles cómo del 25 al 29 el Señor declara que Babilonia va a ser un desierto. He aquí, yo estoy contra ti, le dice a Babilonia, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti. Ese es el Señor diciendo: voy a extender mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, y nadie tomará de ti piedra para esquina. Nunca más van a usar tus piedras para construir, ni piedra va a ser para cimiento, no vas a ser ni bueno para los cimientos, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. ¿Perpetuo qué, hermanos? Asolamiento. Si tú vas a el lugar donde Babilonia existía antes, hermanos, es un desierto inhabitable.
Así como Sodoma y Gomorra, nunca más se levantó, hermanos. Saddam Hussein quiso hacerlo, pero Saddam Hussein ya está muerto, hermanos. Y ese lugar sigue siendo un desierto porque Dios lo declaró, hermanos, y nadie va a poder levantar ese lugar. Vean lo que dice el 27. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta a las naciones, preparad pueblos contra ella. Nota, Dios hizo una confederación de naciones que vinieron contra Babilonia. Juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz. Señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Preparad contra ella naciones, los reyes de Media, sus capitanes y todos sus príncipes y todo territorio de su dominio. O sea, una confederación de naciones vienen contra Babilonia. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿De quién fue la idea? Nota el 29. Temblará la tierra y se afligirá, porque es confirmado contra Babilonia, nota, todo el pensamiento ¿de quién? De Jehová. Este es un pensamiento del Señor, para poner la tierra de Babilonia en soledad, para que no haya morador en ella. Y los dejo con esto, hermanos. En la segunda parte de este capítulo nos vamos a dar cuenta de las declaraciones ciertas de parte de Dios para con ellos. En base a lo que hemos leído hoy, hermanos, debemos entender algo. Dios trajo juicio contra Babilonia y le dijo a su pueblo: sal de ella, yo estoy contigo. Pecaste contra mí, pero ahora puedo ver tu arrepentimiento. Sal de ella porque juicio traigo contra ellos. Tú y yo, hermano, estamos esperando algo que se llama el rapto. Y a Dios sea la gloria por eso. Así como Lot fue rescatado, tú y yo vamos a ser rescatados. Así como este remanente fue rescatado, tú y yo vamos a ser rescatados. Así como Noé y su familia fueron rescatados, también tú y yo un día vamos a ser rescatados. Así como Enoc fue rescatado, tú y yo vamos a ser rescatados, porque tú y yo no estamos destinados para el día de venganza del Señor. No somos hijos de ira, somos hijos de Dios. Amén. Sabemos que la Biblia dice claramente que esta tierra va a ser juzgada por Dios. El anticristo va a surgir, la gran tribulación se va a llevar a cabo, la gran Babilonia, ese sistema religioso político que va a surgir durante esos días se va a llevar a cabo, pero tú y yo vamos a estar en un lugar mejor, en la presencia del Señor, hermanos. Porque Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Voy a regresar por ustedes. Babilonia fue destruida. Esta tierra va a ser destruida, hermanos. El pueblo de Israel fue rescatado por Dios. Tú y yo vamos a ser rescatados por Dios. El pueblo de Israel regresó a Jerusalén. Tú y yo vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Somos hijos de Dios. Vivamos como tales. Mantengámonos alejados de la idolatría, hermanos. Porque la idolatría es un pecado muy aberrante delante de nuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mantengámonos con esta perspectiva. Solo hay un Dios verdadero. Y es Jehová, el Dios de Israel, el Dios de la Biblia, hermanos. Amén. Padre bueno.